Simple, lo que te está diciendo Pablo es, tú, que no eres débil en la fe y tienes madurez, bájate al nivel del débil de la fe, para que tú no le aborrezcas, para que él no vea las cosas que tú puedes pensar, decir o incluso hacer. Por eso en el verso 1 dice, para no contender según opiniones, no solamente de opiniones, sino de acciones. Si él come verdura y usted no, y él cree que el comer verdura lo hace para el Señor, y usted come carne y cree que lo hace para el Señor, por amor al que no come carne, ¿sabe cuál es el consejo? No comas carne delante de él. No comas carne delante de él, porque te va a aborrecer. Y al aborrecerte lo vas a hacer pecar. Entonces no es por hipocresía, es por sabiduría. Incluso no contendas contra él en sus palabras, en sus opiniones, porque te va a aborrecer. Entonces tú lo que vas a demostrar es agradándole a Dios, es que amas a tu hermano y no eres capaz de reprocharle o de exigirle lo que tú crees ya que debes creer. Si él lo hace, para el Señor lo hace. Si tú lo haces, para el Señor lo hace. Si él lo piensa, para el Señor lo piensa. Si tú lo piensas, para el Señor lo piensa. Si él lo habla, para el Señor lo habla. Si tú lo hablas, para el Señor lo habla. Ya llegará el momento que Dios hará que ese hermano crezca. Y ni siquiera se le pase por la mente, aquel hermano tenía razón, porque es que tú no contendiste con él. Ni siquiera actuaste delante de él, sino por el amor a tu hermano, tú dejaste de hacer, hablar lo que él cree que no se hace para Dios y lo que no se habla para Dios. Ese es el consejo en Romanos 14, extraordinario. No podría hablar de otra cosa sino del amor. El amor para tener paciencia, el amor para tolerar, el amor para amar a los que son engendrados por el mismo que nos engendró, el amor al hermano. Tolerancia. El Señor tiene el control de su iglesia. El Señor tiene el control del mundo entero. No va a tener control de su iglesia, que como que le falta algo. No piense de esa forma. Ámelo y acéptelo. Incluso, vaya como que si usted tampoco sabe nada. Y se va del hermano. Pero ámelo. Ámelo, porque a veces con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, ofendemos. Dañamos también a los hijos de nuestro Señor. Dañamos también al hijo ajeno. ¿Quién eres tú para juzgar al hijo ajeno? Si Dios te salvó a ti, también tuvo la posibilidad de salvar a muchos. Y es por eso pues que nosotros tenemos que ser llamados a esta reflexión y entender que Jesucristo no es para un grupito. Jesucristo está abierto para el mundo entero. Todo aquel que crea en Él y confiese sus pecados y se arrepienta de corazón, Jesucristo también va a estar, así como estuvo para usted, para ellos. Y todos llegan como niños. La salvación viene al nacer de nuevo. Y cuando hablamos de un nuevo nacimiento, hablamos de un bebé. De un bebé. Y aquí en Romanos hablamos de crecimiento que da Dios. Nadie llegó maduro a Cristo. El que se considere que es maduro, pues que se haga maduro siguiendo estos consejos. Haciéndose como el inmaduro, para que no tropiece el hermano inmaduro o el débil en la fe y crea. Pero también es importante el mensaje que nos dice acá, que nos fijemos en las divisiones y en las personas que están en este camino de Cristo por su propio vientre y no en función a servirle al Señor Jesucristo, sino servirse a sí mismo. Nosotros tenemos que alcanzar ese discernimiento y entender quién sí es hermano, débil en la fe, y quién ni siquiera es hermano. A los tales evítalo. ¿Tú sabes por qué tienes que evitarlo? Por amor. Por amor, evítelos. ¿Sabes por cómo? Obedeciendo la palabra. Si la Biblia dice evítalos, tú al amar a Dios debes obedecerla. Por eso hay que caminar en esto con bastante temple, ¿no? Y esperando piedras y palazos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Este es el quinto video que voy a hacer en la lista de reproducción de YouTube.
y esa forma continua que aparece en Facebook de las epístolas de Pablo, tratando solamente la epístola a los romanos. Hoy vamos a tratar el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 para terminar la epístola a los romanos. Y les recuerdo, hice estos videos en obediencia al apóstol Pedro cuando él me advierte en la segunda epístola, capítulo 3, que al hermano Pablo en sus escritos, que son muy misteriosos y difíciles de entender, indoctos e inconstantes, han torcido en beneficio a las prácticas de su pecado, en beneficio a los compromisos con el mundo, a los compromisos con el hombre y sobre todo a los compromisos con sus propias avaricias y codicias. Han torcido el evangelio. Específicamente me refiero a las grandes denominaciones que hoy tienen muchos seguidores, más que de Cristo, seguidores a estas enseñanzas o a estas escuelas o ideologías. Me refiero a la iglesia cristiana, católica, apostólica, romana, me refiero a la iglesia cristiana calvinista y me refiero a la iglesia cristiana arminianista. Tal vez estas personas tuvieron una buena intención en sus principios y establecieron estas ideologías, pero en el tiempo se torcieron. Jesucristo vino con un solo propósito a este planeta: a buscar pecadores y ser llamados al arrepentimiento para el perdón de pecado. Ese es el propósito. Por eso es que en esa obediencia al apóstol Pedro nos fuimos a Romanos, que vamos a terminar hoy. Esto no quiere decir que nosotros nos vamos a enfrascar en la educación de Pablo. Es parte del cristianismo. Acuérdense que el cristianismo también tiene a la palabra de Dios, a la Torá de los judíos, a los profetas del judaísmo, a los salmos y a los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, más los 4 evangelios, más el libro del apóstol Juan llamado Apocalipsis, ¿no? Y también a la carta a los hebreos. Toda la Biblia, estoy haciendo este paréntesis, en la carta a los romanos, ¿sí? Habíamos también hablado de esta carta a los romanos, de la muestra del apóstol Pablo que da esa culpabilidad del hombre irremediable, una culpabilidad que por su propia cuenta es posible que no salga de nosotros los hombres, y que la justicia de Dios es para la cobranza de esa culpabilidad en nuestro Señor Jesucristo, que al nosotros los pecadores tener fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz, podría Dios en su misericordia y clemencia extender su perdón de pecado y salvar nuestras almas a la condenación eterna a la cual está destinada, al lago de fuego, no sin antes pasar por el Hades o las prisiones que están en el centro del planeta para las almas sin redención o para las almas que se van de este planeta sin el Señor Jesucristo, sin esa fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz para el perdón de sus pecados. Esa culpabilidad la vemos en Romanos capítulo 1, 2 y 3. Al final del 3 vemos la justicia de Dios, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y Dios extiende la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo para que lo que nosotros como hombres merecíamos pagar, nuestra muerte por causa del pecado, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Eso es una gracia dada por Dios, es por fe en esta acción, para que no sea por obra, sino por gracia, ¿no? Nadie se puede salvar, es Dios quien salva a través de esta fe que tiene la gente. Después hablamos de Romanos 6 y Romanos 7, hablando de que, bueno, si estás en esta gracia, debes entender que es una gracia hermosa y que nosotros no debemos permanecer o practicar constantemente el mismo pecado por la cual algún momento de nuestra vida nos arrepentimos para alcanzar por obra de Dios la salvación, sino que debemos permanecer alejados de este pecado. Que esta gracia no es libertinaje, sino es más bien temor en su corazón en el que cree, y sobre todas las cosas amor, para poder obedecer, guardar y vivir las palabras que nuestro Señor Jesucristo estampó en toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. También mencionamos Romanos 8, la acción salvífica solamente en el poder del Espíritu Santo, que tiene la posibilidad de entrar en aquellos que son redimidos, en aquellos que son justificados por esa fe en Cristo, para que ya no andemos más conforme a las obras de la carne o en la carne, sino más bien andemos en el Espíritu, en este Espíritu Santo
que forma parte de esta gracia, que es la dádiva de parte de Dios a los que son justificados, ¿sí? Y en ese entender, nosotros pudiéramos concluir que se trata de una vida en el Espíritu, en una vida plasmada, floreciendo en nosotros frutos dignos del arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de bondad, de justicia, de amor. Dejar florecer en nosotros el fruto del Espíritu Santo en sus 9 virtudes, tales como son el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe, la paciencia, la mansedumbre y el dominio propio, ¿sí? Y después hablamos de Romanos 9. En Romanos 9 conocimos la elección de Dios a un pueblo llamado Israel desde su abuelo, porque este Israel era un hombre llamado Jacob, el cual en el Romanos 9 dice que Dios amó y aborreció a su hermano llamado Esaú. Pero este Jacob desciende de un hombre llamado Isaac, y este Isaac desciende de un hombre llamado Abraham, elegidos por Dios solo y solamente para que Dios visitara este planeta en forma de hombre. Eso está en Romanos 9. Una elección preestablecida en Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, su nombre fue cambiado a Israel, 12 tribus, Judá, Jesús en la tierra, Dios visitando este planeta como hombre, con el propósito de llegar a la tierra para que todo aquel que invoque su nombre no sea avergonzado, todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo, Romanos 10. Y que la fórmula es la predicación del Evangelio, la fe viene por el oír la palabra de Dios, que prediquemos que subió a la cruz para pagar el pecado del mundo, fue sepultado, Dios lo levantó de los muertos al tercer día, y en ese creer profundamente en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a confesar que Jesucristo es tu Señor, y esa confesión hará que te salves. El que invoque este nombre no será avergonzado. Romanos 11. ¿Crees? Bueno, entiende que la elección preestablecida en los judíos permanece, pero hay un paréntesis. Dios tratando con el mundo entero y los judíos en sus vidas, ¿sí? Pero va a llegar el momento que Dios cumplirá su promesa en este pueblo y los salvará a todos, después que termine Dios con el mundo gentil. En el 12 ya eres, bueno, haz el culto. El culto racional, una vida apartada del pecado, santa, agradable a Dios. No tengas un mayor concepto de sí mismo del que debes tener. Mantente en humildad, ama sin fingimiento, sobre todo a Dios, para que puedas obedecer su palabra, a los hermanos, a los que son engendrados por el mismo que te engendró, al prójimo para que se cumpla la ley y no tengas que hacerle daño a nadie. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no codiciarás, no dirás mentira, no le hagas daño a nadie. ¿Cómo? Amando al prójimo y sujetándote a las autoridades que son, según en Romanos 13, puestas por Dios a su servicio para infundir temor al que hace lo malo, no al que hace el bien, sino al que hace el mal. Y en el 14 comienza también dirigiendo Pablo esta palabra a la iglesia. Recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y el tema se extiende más de lo que es comer verduras o comer carne. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. El que no come, para el Señor no come. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces el tema no solamente es la carne y la verdura, también son los días importantes para uno, no importantes para otros.
y también es la vida, sea cual sea tu creencia, siendo iglesia, con Cristo en ti. Yo siempre he pensado que toda esta madurez se puede alcanzar, Dios haciéndolo crecer a uno, es leyendo la Biblia. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia para que Dios le haga crecer. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Quiénes? La iglesia. Esto de carne, verdura, días importantes, días no importantes, vidas o muerte, voy a apelar a otro recurso que es el libro de Colosenses. En el capítulo 2 de Colosenses, en el verso 16 dice: nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, o sea, hablando o pensando cosas que desconoce en sus propias emociones y en sus propios razonamientos, muy carnales, y no haciéndose de la palabra de Dios. El pensamiento de Cristo, la cabeza de Cristo, está en toda la palabra de Dios, y el cuerpo de Cristo tiene que hacerse a esta cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En este capítulo 2 de Colosenses, en el verso 16, empieza diciendo: por tanto que ese mensaje viene desde el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo, haciéndose la cabeza, y no según Cristo. O sea, que todo tipo de cultura, filosofía, tradición, religiones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos quieran enseñar o nos señalen o nos critiquen por estilos de vida que nosotros tenemos, no conforme a esas tradiciones religiosas, sino conforme a la fe que hemos aprendido de la palabra de Dios, para caminar en la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios, para hablar como la palabra de Dios me pide que hable, que nadie nos juzgue. Porque la identidad en Cristo nos la da, es el Señor habitando en nosotros. Nosotros, según el verso 10, estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados, nos dio juntamente con Él vida, perdonándoos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces dice el 16: por tanto nadie os juzgue, porque escrito está, dice Romanos 14 verso 11, retomando Romanos: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Recibí al débil de la fe. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Bueno, cada uno, empezando por nosotros, yo, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Voy a repetir este último verso, pero lo voy a repetir extendiéndome hasta el verso 18, según la traducción lenguaje actual. Ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. A mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerla. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen,
es porque usted no le está mostrando el amor de Cristo. No permita que se hable mal de la libertad que Cristo le ha dado a usted. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Vea, lo que te está diciendo Pablo es, si tú tienes en Cristo clara la palabra de Dios, has alcanzado una madurez y estás en medio de personas que no han llegado al entendimiento tal vez que usted como cristiano maduro tiene y que tiene otro tipo de costumbre, como comer de legumbres y usted come carne, o como guardar un día y usted no guardarlo, o como vivir de una u otra manera, creyendo en su corazón y en su mente, ese débil de la fe, que le sirve a Cristo y usted considera que le falta entender ciertas cosas en la palabra de Dios, que lo usaría Dios para hacerlo crecer. Simple, lo que te está diciendo Pablo es, tú, que no eres débil en la fe y tienes madurez, bájate al nivel del débil de la fe, para que tú no le aborrezcas, para que él no vea las cosas que tú puedes pensar, decir o incluso hacer. Por eso en el verso 1 dice, para no contender según opiniones, no solamente de opiniones, sino de acciones. Si él come verdura y usted no, y él cree que el comer verdura lo hace para el Señor, y usted come carne y cree que lo hace para el Señor, por amor al que no come carne, ¿sabe cuál es el consejo? No comas carne delante de él. No comas carne delante de él, porque te va a aborrecer. Y al aborrecerte lo vas a hacer pecar. Entonces no es por hipocresía, es por sabiduría. Incluso no contendas contra él en sus palabras, en sus opiniones, porque te va a aborrecer. Entonces tú lo que vas a demostrar es agradándole a Dios, es que amas a tu hermano y no eres capaz de reprocharle o de exigirle lo que tú crees ya que debes creer. Si él lo hace, para el Señor lo hace. Si tú lo haces, para el Señor lo hace. Si él lo piensa, para el Señor lo piensa. Si tú lo piensas, para el Señor lo piensa. Si él lo habla, para el Señor lo habla. Si tú lo hablas, para el Señor lo habla. Ya llegará el momento que Dios hará que ese hermano crezca. Y ni siquiera se le pase por la mente, aquel hermano tenía razón, porque es que tú no contendiste con él. Ni siquiera actuaste delante de él, sino por el amor a tu hermano, tú dejaste de hacer, hablar lo que él cree que no se hace para Dios y lo que no se habla para Dios. Ese es el consejo en Romanos 14, extraordinario. El verso 21 termina diciendo, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. No es que está diciendo, bueno es no comer o beber. No lo está diciendo, es, bueno es hacer, decir, pensar, cualquier cosa que no haga que tropiece tu hermano, o se ofenda tu hermano, o se debilite tu hermano por amor a él. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, no come, por los unos días, cómo vive, el que duda es condenado. ¿Usted sabe qué le agrada a Dios? La fe. ¿Usted sabe qué hace la fe en la iglesia? ¿Usted sabe qué hace la fe en el mundo? Agradarle a Dios. La fe le agrada a Dios. Entonces haga lo que haga. Si es cristiano, entiéndase que estamos hablándole a la iglesia, al que tiene el Espíritu Santo en el corazón, al que algún día se arrepintió de sus pecados y creyó que Cristo pagó el pecado por esa persona y Cristo entró en él. Iglesia, hijos de Dios, la familia de Dios, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y una vez más estamos acá en las redes sociales, este podcast a través de YouTube y Facebook. Si está allí, denle me gusta, comparta y comente este video. Y sobre todo, suscríbase a nuestro canal si está en YouTube o si está en Facebook, hágase mi amigo.
Así que los que somos fuertes, Romanos capítulo 15, verso 1, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí habla de los que son fuertes y los que son maduros. Aún hay un consejo acá que debemos caminar en él, que debemos seguir creciendo en ese consejo, dejándonos de agradar a nosotros mismos. Uno de los principios más extraordinarios del cristianismo es vivir por el otro. Estoy hablándole a la iglesia crecida, a la iglesia madura. Y si no está madura, entienda para que crezca. El principio básico del cristianismo es vivir por el otro. Vivir para el otro. Pensar, hacer y hablar para la gloria de Dios en función al otro. Por eso fue que Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y seguirme, en razón al otro. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice el apóstol, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ve aquí el verso 5, Romanos 15. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo para mostrar la verdad de Dios y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Ahora, esta debilidad en la fe que veo al apóstol Pablo escribiendo, fíjense en Romanos 15 cómo desvía esa paciencia y esa consolación en un mismo sentir en Cristo Jesús. Mira la debilidad donde reposa. Y eso es importante analizarlo, saber de dónde nosotros, el mundo gentil, los que no éramos judíos y que ahora creemos en Jesucristo, saber y entender de dónde venimos. Y que este entender de dónde venimos, hasta dónde puede llevarnos en nuestra propia debilidad en Cristo Jesús. Dice el verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. El verso 10, alegraos gentiles con su pueblo. El verso 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y el 12 cita a Isaías diciendo, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer o en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. El típico cristiano, el típico hijo de Cristo, que le costará alcanzar la madurez y siempre demostrará debilidad, es el que viene del paganismo, el que viene de ser ladrón, brujo, satánico, mentiroso, adúltero, prostituta, homosexual. El gentil, cualquier hombre del mundo que no tenga educación del judío, ese es el que va por lo general a presentar la debilidad en la fe. Pero repito el verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Ya no debemos juzgarnos unos a otros, porque este Dios nos va a llevar a todos a una misma fe, a un mismo sentir, a una misma creencia. Tengo pues
escribe Pablo, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Un hombre de testimonio, por supuesto, Pablo, ¿no? Como está escrito, verso 21, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. El paréntesis de Romanos 9, 10 y 11. El mundo del cual Dios está tratando mientras hace un paréntesis a los judíos. Verso 28, Romanos 15. Cuando haya concluido esto, prometiéndole a los romanos que iría por ellos cuando él pensaba ir a España, que nunca llegó, que primero tenía que llevarle una ofrenda que había recogido de Macedonia y de Acaya a la iglesia de Jerusalén. Y bueno, curiosamente en esa ida hasta Jerusalén fue donde lo apresaron, y sí, ciertamente fue a Roma, pero no cuando iba a España, sino fue con un pasaje comprado como preso, ¿no? Como un preso. Es una historia que está en el libro de los Hechos, muy hermosa, que usted la puede leer. Lea el libro de los Hechos, lea toda la Biblia, lea el Nuevo Testamento, lea toda la Biblia, no le va a hacer daño, ella no muerde, ella lo va a edificar. Entonces él dice, cuando ya haya concluido con esto, llevar esta ofrenda que había recolectado de Acaya y Macedonia a Jerusalén, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, la única bendición que hay en este reino, el Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Sí llegó, pero como preso. Lo arrestaron y Dios lo mandó a Roma, pero como preso. Y que sean recreados juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Aquí hay algo curiosísimo en Romanos 16. Él dice que recomienda una hermana llamada Febe, que era diaconisa en la iglesia de Cencreas. Me imagino que esta fue la que llevó la carta, o cuando fue enviada la carta, también fue la hermana. Él está pidiendo a la iglesia de Roma que por favor a esta hermana la ayuden en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. También le da un saludo fraternal a la iglesia de Roma de parte de un grupo de hermanos. Saluda a Priscila y Aquila. Él los tilda como sus colaboradores en Cristo y que expusieron su vida por él. Me imagino que fue en el problema de Éfesos. Saluda también a la iglesia que está en su casa. También saluda a Epéneto, a Calla. Saluda a María. Saluda a Andrónico y a Junias. Saluda a Amplias, a Urbano, a Apeles, a Herodion, a Trifena, a Trifosa, a Rufo, a Asíncrico, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes, a Filólogo, a Julia, a Nereo, a Olimpias. Es como todos estamos pendientes de todos. Y después hace un paréntesis en el 17. Fíjense lo que dice. Más os ruego, hermano. Por eso es que es importante llegar hasta el 16 cuando estoy leyendo el 14. Porque estoy leyendo el 14 de hermanos, que nosotros deberíamos tener esa paciencia y en ese amor para tolerar al hermano débil en la fe. Pero el hermano, ¿por qué sé que es el hermano? Porque en el verso 17 de Romanos 16, Pablo escribe, más os ruego, después de esa lista de hermanos, saludando a Roma, le dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjate tú, recibe al débil de la fe, por eso digo, al hermano. Pero a un grupo de personas, advierte Pablo en el 17 de Romanos 16, apártate de este grupo de personas. ¿Cuáles? Fijándonos quiénes son los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que Pablo le había dado a Priscila. Habla de Herodion, de Rufo, de Asíncrico, habla de todas las iglesias, desde Capadocia, de las de Macedonia,
que si había un grupo de gente en el mundo con un solo sentir, independientemente si eran débiles o no. Pero también está marcando acá que hay un grupo de personas que nosotros debemos evitar, apartar. Y estos son los que van contra de la doctrina enseñada por el apóstol Pablo. En este caso, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles, la que Cristo le enseñó a los apóstoles del Cordero. Es tan crucial ser un apóstol que haya visto a Cristo, que haya sido enseñado personalmente por Cristo, porque es esta doctrina de los apóstoles, no de los otros apóstoles, de los apóstoles de que están escritos sus nombres en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Entonces, los que estén contra estas enseñanzas son tropezadores y divisionistas en este grupo de personas que Pablo dice que habrán débiles y maduros y fuertes. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Los divisionistas, los que tropiezan y los que van en contra de la enseñanza de los apóstoles. Ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia, ahora la iglesia, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Desde Romanos 3 al 16, envía en la misma carta, salúdame a estas personas que están allá, ¿sí? A las personas que están allá, hermanos. Y después dice, desde aquí les saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, Gallo el hospedador, Erasto y Cuarto. Y de paso Tercio, que era el que escribió la epístola. Él mismo le saluda. Era un amor. Yo veo en esta carta, desde el principio, amor. Amor haciéndonos sentir culpable de Dios. Amor enviando a Cristo. Amor dándonos su Espíritu Santo. Amor instruyéndonos. Amor ahora haciendo iglesia. Amando a los hermanos. Después dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y así concluye Romanos 16. Para cerrar la carta a los romanos, en la lista de reproducción que aparece en YouTube, epístolas de Pablo. ¿Sí? Entonces, mis estimados oyentes, querido amigo y amado hermano que me escucha, como consejo final o como reflexión final, no podría hablar de otra cosa sino del amor. El amor para tener paciencia, el amor para tolerar, el amor para amar a los que son engendrados por el mismo que nos engendró, el amor al hermano. Tolerancia. El Señor tiene el control de su iglesia. El Señor tiene el control del mundo entero. No va a tener control de su iglesia. Que como que le falta algo. No piense de esa forma. Ámelo y acéptelo. Incluso, vaya como que si usted tampoco sabe nada. Y se va del hermano. Pero ámelo. Ámelo porque a veces con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, ofendemos. Dañamos también a los hijos de nuestro Señor. Dañamos también al hijo ajeno. ¿Quién eres tú para juzgar al hijo ajeno? Si Dios te salvó a ti, también tuvo la posibilidad de salvar a muchos. Y es por eso pues que nosotros tenemos que ser llamados a esta reflexión y entender que Jesucristo no es para un grupito.
Jesucristo está abierto para el mundo entero. Todo aquel que crea en Él y confiese sus pecados y se arrepienta de corazón, Jesucristo también va a estar, así como estuvo para usted, para ellos. Y todos llegan como niños. La salvación viene al nacer de nuevo. Y cuando hablamos de un nuevo nacimiento, hablamos de un bebé. De un bebé. Y aquí en Romanos hablamos de crecimiento, del crecimiento que da Dios. Nadie llegó maduro a Cristo. El que se considere que es maduro, pues que se haga maduro siguiendo estos consejos. Haciéndose como el inmaduro, para que no tropiece el hermano inmaduro o el débil en la fe y crea. Pero también es importante el mensaje que nos dice acá, que nos fijemos en las divisiones y en las personas que están en este camino de Cristo por su propio vientre y no en función a servirle al Señor Jesucristo, sino servirse a sí mismo. Nosotros tenemos que alcanzar ese discernimiento y entender quién sí es hermano, débil en la fe, y quién ni siquiera es hermano. A los tales evítalo. ¿Tú sabes por qué tienes que evitarlo? Por amor. Por amor, evítelos. ¿Sabes por cómo? Obedeciendo la palabra. Si la Biblia dice evítalos, tú al amar a Dios debes obedecerla. Por eso hay que caminar en esto con bastante temple, ¿no? Y esperando piedras y palazos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, recuerden, si está en YouTube, denle a me gusta, comparta y comente este video. Si está en Facebook, también igualmente. Suscríbase a mi canal de YouTube, hágase mi amigo en Facebook. Dios le bendiga.